Bueno, vamos a otro tema, porque el doctor Francisco Javier Balmis y su ayudante Josep Salvani se embarcan en una travesía para intentar llevar la vacuna contra la viruela a ultramar. Esta es parte de la historia de Flor de Piel, del último libro de Javier Moro, a quien precisamente vamos a recibir aquí en CNN Chile para conocer más de esta obra. ¿Cómo está, Javier? Bienvenido. Muy bien, estupendamente. Bueno, en primer lugar, ¿de qué se trata A Flor de Piel? Bueno, A Flor de Piel es la historia de la última expedición del Imperio Español, que fue una expedición muy disparatada, muy original, porque salieron 22 niños del puerto de La Coruña un día de noviembre de 1803 para llevar la recientemente descubierta vacuna de la viruela a los territorios de América. La viruela era un enemigo a batir en toda la historia de la humanidad, era terrible, no había una familia que no tuviera a alguien tocado de cerca o de lejos por la viruela. Y el rey Carlos IV recibe un día un llamamiento de Santa Fe de Bogotá anunciando que hay una nueva epidemia. Y entonces reúne a sus médicos y les dice: no se puede llevar la vacuna que ha descubierto un inglés a América. Entonces deciden que la mejor manera de llevarla es brazo a brazo, inoculando a un niño. El niño tarda una semana en tener una reacción, luego le extraen el pus virulento, se lo pasan a otro niño que queda vacunado y así van ganando tiempo. Y así van sacando la vacuna. Exacto. Y entregándole al anticuerpo. Exacto. Entonces van llevando la vacuna así y así llega la vacuna a América. Y es una expedición con unos personajes absolutamente increíbles. El doctor Balmis era todo un personaje, amante de la humanidad, pero incapaz de amar al que tenía al lado. Isabel Zendal, que es la protagonista de esta historia, que es la mujer encargada de velar por los niños, que fue una auténtica... bueno, es considerada una de las primeras enfermeras hispanas de la historia hoy en día. No se le murió ninguno en la travesía. Y curiosamente, esta quijotada, porque fue un poco una quijotada, ¿no? Meter en un barco 22 niños con la loca pretensión de salvar el mundo, es que de alguna manera les salió bien. Porque vacunaron a 500.000 personas a su paso. Acabaron en Filipinas. Y de esta forma. Y de esta forma, claro. Luego, una vez que llegaba la vacuna a territorio americano, pues ahí seguían tomando el suero purulento que producen los la reacción de la vacuna, pasárselo a uno, a otro, Con un niño podían vacunar a 70 personas. ¿Y de qué se hace cargo esta historia, Javier? Porque claro, estamos hablando de 22 niños y esta idea de, tú dices, salvar al mundo de la viruela y una misión quijotesca, pero que logran con éxito. Sí. Pero ¿de qué parte de la historia se hace cargo la novela? Bueno, la novela realmente es de la parte más personal. Aquí hubo, por toda la documentación que pude comprobar, hubo historias de amor. Era una única mujer en un barco lleno de hombres. Isabel. El médico se enamoró obviamente de ella porque la necesitaba también para su trabajo, pero ella era una mujer herida, era una mujer que arrastraba un pasado. Ella había sido madre natural. En España eso en aquella época pues la marcaba. Tanto era así que su hijo no tenía derecho, por ejemplo, a estudiar gramática, solo podía estudiar cosas que tenían que ver con artesanía. Estaba marginada y ella acepta este viaje a América para encontrar una nueva identidad en América, para encontrar su lugar en el mundo. Y acaba encontrándolo en Puebla, en México, donde es más conocida que en el resto del mundo. En Puebla, la Universidad de Medicina de Puebla lleva su nombre, Isabel Zendal. ¿Y qué pasó con estos 22 niños? Pues los 22 niños tuvieron... ¿Quiénes son? ¿Tienen familia? No, eran huérfanos. Eran niños huérfanos. Claro, y por eso es que los llevan a esta misión. Claro, ¿qué familia en su sano juicio hubiera permitido que su hijo saliera en una expedición tan arriesgada? No, eran huérfanos. Eran huérfanos del Colegio de Huérfanos de Madrid, del Colegio de Huérfanos de La Coruña. Pues mira, la mayoría en realidad les fue mejor habiéndose unido a la expedición que si se hubieran quedado en España. Eso fue la conclusión. A pesar de que es un poco instrumental, ¿cómo? Hombre, porque viajan los niños. El riesgo fue tremendo. Pero, claro, que el riesgo era muy grande, pero como decía el rey, lo que se ganaba era enorme, porque era la salud del imperio. De un lado estaba la salud del imperio, del otro estaba la suerte de unos niños huérfanos. Y aún así consiguieron que los niños todos llegasen a América y la corona se comprometió en adoptarlos por familias que les pudieran dar estudios, y uno de ellos acabó siendo un gran abogado conocido luego en México. Sí, los niños vacuníferos los llamaban en México. Los niños vacuníferos. Los niños vacuníferos, sí. Fue una gran epopeya y muy olvidada en la historia. ¿Y por qué la rescatas, Javier? Pues la rescato porque ¿En qué momento la conoces y te seduces con esta historia? Yo la conozco cuando voy a visitar el Jardín Botánico de Madrid
y me encuentro con la directora que me dice que nunca va ningún autor allí a bucear en los archivos y me dice que en esos archivos tienen el material de las grandes expediciones geográficas españolas, ¿no? Y entonces, hablando de expediciones, ella me habla de esta expedición y me pareció muy original el hecho de que hubiera niños, el hecho de que se hubiera hecho en el momento más peor de la historia de España, cuando realmente el imperio estaba ya diezmándose, cuando, claro, estábamos hablando de 1803. Napoleón estaba a punto de invadir España, era un momento, era como una luz, un fulgor en el ocaso del imperio, y fue eclipsado, yo creo, por los acontecimientos tan graves que ocurrían alrededor, porque lo normal, si esto hubiera ocurrido en América, en Estados Unidos o en Inglaterra, te aseguro que hubiera habido ya muchas películas y que estos serían héroes nacionales, porque lo que hicieron fue de grandísima importancia, fue esparcir la vacuna por el mundo. Javier, y ellos esparcen la vacuna por el mundo, pero llegan con esta expedición a América y llegan a México, ¿cierto? ¿Es en México donde se produce todo esto? Llegan a México, no, se separa la expedición en un momento dado y acaban vacunando desde Texas hasta Chile. Ah. Y luego llegan a Filipinas. O sea, que hacen un viaje... A partir de estos 22 niños, que empiezan a multiplicar la vacuna. Sí, luego una vez que los 22 niños están ya vacunados, ya no sirven, digamos, para la educación, para la vacunación, tienen ellos, fíjate el estrés de viaje, cada pueblo necesitaban niños, entonces lo que hacían era comprarlos a las familias más pobres. Les daban un dinero, y déjenos su hijo un mes y se lo devolvemos al cabo de un mes. Claro, porque solo sirve con una vacuna. Claro, con una vacuna, una vez que ya estaba vacunado ya no servía. Entonces, y así de él sirve para vacunar a uno más. Exacto. Y así servía, y así fueron avanzando, y así fueron esparciendo la vacuna por toda América. Claro, y tú hablabas un poco del contexto histórico de esta expedición de parte de noviembre de 1803, y ya contabas un poco lo que pasaba en España, pero ya en América, bueno, y conociendo también un poco la historia, nuestra historia, ¿cierto? Ya empezaban, quedaban pocos años para que empezara ya, al menos los movimientos independentistas, por lo tanto... Eso está contado en el libro. ¿Qué hay de eso aquí? Sí, está contado en el libro, los primeros movimientos en México sobre todo, las sublevaciones, las tomas de partido entre unos y otros, los realistas, los sublevados. Esto ya aparece, porque ya apareció realmente cuando llegaron a México, ya estaba el caldo de cultivo preparado para las independencias. Por lo tanto, mira qué curioso, estos 22 niños que parten con una misión de poder transmitir la vacuna, llegan a América, pero también viven los procesos independentistas de los países de los cuales... Acaban con otra nacionalidad. Claro. Estos 22 niños acaban siendo mexicanos. Mira qué curioso. Sí. Javier, este libro, tú has venido a Chile para poder presentarlo. Sí. Ya me decías que es una novela que tiene esta parte histórica importante, bonita además, pero que finalmente es una novela y que es muy atractiva para el lector. Así que, ¿quiénes están invitados a conocerte un poco más a través de A Flor de Piel? ¿Quiénes están invitados? Hombre, todo el que le interese sumergirse en un viaje al pasado que se le va a hacer inolvidable. Porque lo bueno de la novela histórica es que es la mejor máquina para viajar al pasado que existe. Y de forma entretenida. Y de forma entretenida. Entonces yo creo que esta historia, contada como está contada, con rigor histórico, pero también con la libertad que te da la ficción de poder terminar estas historias de amor que uno ha percibido leyendo la documentación y de acabarlas, pues yo creo que da para una lectura que es entretenida y al mismo tiempo informativa. Vamos a leer el libro, pero solo por la curiosidad, bueno, ¿cuál es el destino de Isabel después? Isabel acaba en México, pero no voy a decir más porque entonces desvelo el final. Vamos entonces a leer A Flor de Piel. Este libro me contabas que ya está disponible en las principales librerías. Está disponible en todas las librerías de Chile. Javier, gracias por la conversación y por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias.